¿Recuerdan esa extraña época de internet donde cualquier cosa, pero en serio cualquier personaje de cualquier serie podría ser una representación de alguno de los 7 pecados capitales? Con algunas teorías buenas y otras... Pero eso me llevó a preguntarme, ¿esto pasa en Shumatsu? La respuesta es sí, y con algunas representaciones bastante interesantes de algunos de los pecados capitales. Así que en el siguiente video veremos los 7 pecados capitales en Shumatsu no Valkyrie. Número 1. Orgullo. El pecado original, aquel concebido por Satanás tras rebelarse contra Dios ganándose la expulsión del cielo. Aquel pecado que te hace creer en la superioridad propia por sobre la de todos los demás. Los que caen en este pecado siendo seres sumamente arrogantes y carentes de humildad. Con esta definición muchos son los personajes que se te pueden venir a la mente, principalmente del bando de los dioses, ya sea Zeus, el que por su orgullo increíblemente grande se dejó manipular por Brunhilde aceptando la idea del Ragnarok, sumido en su arrogancia creyendo en la infinita superioridad de los dioses ante sus creaciones, lo cual lo llevó a perder a sus hermanos y caer de rodillas ante su creación, ganando el combate pero destruyendo su orgullo. Irónicamente, por ese mismo orgullo el cual lo llevó a subestimar al hombre que lo puso de rodillas. También podríamos contar a Ra, el arrogante dios supremo del antiguo Egipto, aquel que durante todo su combate brilló más que su rival exponiendo la divinidad del poderoso dios del sol, pero que terminó cayendo ante este, debido a su inmenso orgullo que no lo dejó rematar a su rival cuando tuvo la oportunidad. Aunque el orgullo no es algo exclusivo de los dioses, el mismo Adán lo demostró durante su combate. Pero, si hay que hablar del mayor exponente del orgullo en Shumatsu, ese está claro quién es. El dios más dios, el más perfecto y el más temido del todo el panteón griego. El llamado Zeus de los mares, Poseidón. Sin lugar a dudas el mayor exponente del orgullo, aquel que desde su tierna niñez jamás fue capaz de ver a su hermano Adamas a los ojos, al no considerarlo digno, siendo la única vez que lo miró directo a los ojos fue en el momento de su muerte, mirándolo con la más absoluta indiferencia, la cual era característica de él con cualquiera que no fuera su hermano Hades, tratando a su rival en combate como no más que un pedazo de basura, sin siquiera dignarse a luchar en serio, ya que Sasaki no era digno de él. No importaba cuánto Sasaki se adaptara, cuánto superara sus veloces ataques, a pesar de ser dañado, a pesar de perder sus extremidades, hasta el último aliento que exhaló nunca reconoció a su rival por su gigantesca arrogancia. El pecado del orgullo, Poseidón. Número 2. Avaricia. El pecado que domina a aquellos con deseos fervientes de acumular riquezas y posesiones materiales, cegando a todos aquellos que lo padecen con deseos materialistas que hacen que crucen cualquier barrera moral o legal para obtener riquezas. Con esto dicho, el personaje que mejor representa este pecado es Odín, el dios supremo del panteón nórdico. Aquí haré un pequeño paréntesis, ya que el Odín del que hablaré es el del dios sin nombre, el cual su avaricia lo llevó a la búsqueda de la legendaria espada de Odín, renaciendo de este modo Odín en el cuerpo del dios sin nombre, y este demostrando su completa falta de moral y códigos para hacerse con los tesoros primordiales, y con el recipiente primordial que resultó ser Sigurd, encerrándolo en el Tártaro como cual tesoro que merece ser protegido y ocultado de la vista de todos, sumado al hecho de tener dentro de su propio cuerpo a los tesoros primordiales que tanto anhela, para concretar su objetivo final de hacer resurgir a los primordiales, sin importar los obstáculos ni consecuencias que esto traiga, ya sea encerrar a Siegfried, arriesgar a sus propios hijos en este torneo para asegurar la victoria de los dioses y destruir a la humanidad para concretar su plan, hasta traicionar a todos los dioses para cumplir su objetivo. El pecado de la avaricia, Odín. Número 3. Lujuria. El pecado castigado en el segundo círculo del infierno según Dante, aquí sufriendo aquellos con insaciables impulsos sexuales, los que sucumben a sus carnales instintos, olvidando toda barrera existente para poder obtener satisfacción. Con esta definición hay personajes que claramente se vienen a la mente, como el caso de Afrodita, que es un fanservice hecho personaje, siendo su única función aparecer, estar caliente, que sus pechos se muevan de una manera anatómicamente imposible y luego volver a desaparecer como por 10 capítulos. También Raiden Tamemon, el cual apenas despertar ya se quería detonar a Brunhilde y de paso a su Valkyria. Pero considero que hay otro personaje el cual representa la lujuria de mejor manera, y ese es Jack el Destripador. ¿Y por qué se preguntarán? Ya que este nunca demostró tener grandes impulsos sexuales ni nada por el estilo, y es verdad, pero sus actitudes y acciones encajan muy bien con la definición de lujuria, como lo sería la incansable búsqueda de placer y saciar sus instintos más básicos, lo cual encaja bastante con la hedonista personalidad de Jack el Destripador, lo cual se profundiza en su pasado y el cómo el color del miedo que emanaban las personas al momento de morir le generaban un inmenso placer, naciendo así una obsesión dentro del pequeño Jack, dejando su tierna e inocente naturaleza, naciendo allí el asesino más conocido de todos los tiempos, el terror de Londres, Jack el Destripador, lo cual también fue explorado en su spin-off, como se nos mostró que el verdadero motivo de la participación de Jack en el Ragnarok era por sentir cómo se sentiría matar un dios, lo que se demostró en su combate contra Hércules, y cómo la increíble voluntad del semidios griego solo hacía mayor el deseo de teñir su color del más absoluto terror, tal como se mostró en su spin-off y como
cómo este asesinó al verdadero Jack el Destripador, pero no por motivos heroicos o nobles, sino por el placer que este sentiría al plagar su corazón de miedo al momento de asesinarlo. De este modo podemos ver cómo quizás Jack no sea la representación del pecado de la lujuria en su definición más literal, pero sin duda todas sus acciones, tanto en Shumatsu como en su spin-off, estaban fuertemente influenciadas por sus deseos hedonistas, siendo así un personaje que puede llegar a encajar en la definición de este pecado, el pecado de la lujuria, Jack el Destripador. Número 4. Ira. El pecado que afecta a todos aquellos con acciones llenas de enojo y agresividad, siendo comúnmente personas sumamente explosivas y con poco o nulo control sobre sus emociones, pudiendo explotar ante la más mínima provocación. En esta definición podríamos fácilmente englobar a casi todos los dioses, debido a sus acciones impulsivas y con odio hacia la humanidad, como sería la realización del Ragnarok. Aunque si vamos a terrenos más específicos, hay personajes que representan perfectamente la ira. Desde Zerofuku, el cual desde su mera aparición lo único que lo motivaba era su odio y desprecio hacia Buda. También el caso de Leónidas, el cual se negaba a luchar debido a querer luchar en la primera o última ronda, pero aceptando inmediatamente al enterarse que su rival sería Apolo, por el cual sentía un intenso odio por las palabras del oráculo. Pero a pesar de que estas son buenas representaciones de este pecado, no son el mayor exponente, ya que ese es el dios supremo del antiguo Egipto, Ra, ya que este representa la ira de forma diferente a los dos anteriormente mencionados, ya que tanto Leónidas como Zerofuku tienen el origen de su ira en una motivación específica, siendo más claramente un dios el cual les provocó esa ira, mientras que por el lado de Ra no hay pasado, contexto ni motivación, representando ira pura, ya que no hay nadie en específico que la cause, simplemente esta flor ante la más mínima provocación, ya sea el no ser escogido para el Ragnarok, la realización del torneo del apocalipsis y la actitud de Zeus, hasta el pequeño hecho de que Ku casi lo golpeó, desatando en él la más absoluta ira, la cual además de ser gran parte de su personalidad, también fue el motor durante su combate que lo llevó a destrozar brutalmente a su rival, siendo de este modo una representación mucho más pura de este pecado que cualquier otro personaje mostrado en Shumatsu hasta el momento. El pecado de la ira, Ra. Número 5. Gula. El pecado castigado en el tercer círculo del infierno, siendo aquel dedicado a los glotones, aquellos con un nulo control a la hora de comer y beber, y aunque esta es la definición más literal, también incluye aquellos con grandes deseos de control y poder más allá de sus propios límites, y con esa última definición encaja el personaje que representa este pecado, Odín. Sé que ya lo mencioné anteriormente, pero me refería al Odín que estaba en el cuerpo del dios sin nombre. En este puesto estoy incluyendo al Odín primordial, antes de ser sellado, ya que a pesar de sus similitudes, el Odín actual tiene deseos más materiales, y es el resurgir de los primordiales por medio de Sinfrid y los objetos de la calamidad. El Odín primordial tiene deseos de control y poder por encima de todos los demás dioses primordiales como se vio en su pasado, llegando incluso a causar el Ragnarok original con tal de cumplir sus objetivos, estos encajando en la segunda definición con su búsqueda de más poder. El pecado de la gula, Odín primordial. Número 6. Envidia. Aquel pecado que hace que codicies lo ajeno, llegando a sentir remordimiento y sentimientos incluso más fuertes de rechazo a quienes poseen lo que tú deseas, siendo el personaje que mejor la representa siendo el dios más travieso y juguetón del panteón nórdico, Loki, este dios que anhelaba más que nada el poder contemplar la sonrisa de su amada Brunhilde, siempre, pero el cual se vio carcomido por la envidia al notar que ella amaba a alguien más, esto llevándolo a causar el encarcelamiento de Sinfrid, lo que indirectamente ayudó a los planes de Odín, pero no sirviendo de nada ya que la sonrisa que tanto anhelaba se convirtió en una mueca de total desprecio, perdiendo así por culpa de su envidia lo que más amaba. El pecado de la envidia, Loki. Número 7. Pereza. Ya llegamos al último puesto de los representantes de los pecados en Shumatsu y personalmente este fue el más complicado, ya que este, que se define por la total falta de motivación por hacer las cosas o cumplir objetivos, es uno difícil de encontrar en Shumatsu, ya que la mayoría de personajes tienen sus motivaciones y convicciones las que siguen fervientemente, pero aún así hay alguien que representa este pecado y ese es Shiva. La cima del Svarga y el dios más poderoso del panteón hindú es un fiel reflejo de este pecado, ya que no siempre fue como se nos presentó en su combate. En su juventud, siendo alguien sumamente perezoso y sin motivación, subiendo el Svarga no por motivación propia, sino por acompañar a su amigo Rudra, siendo algo que no cambió hasta su enfrentamiento en la cima del Svarga, en donde cambió su forma de ser y actuar, demostrando que a pesar de tener su evolución de personaje, fue una fiel representación de este pecado, el pecado de la pereza, Shiva. Bueno, este fue todo el video, espero que les haya gustado, dejen su opinión en comentarios. Díganme si creen que estos personajes verdaderamente representan los pecados que yo dije y si les gustaría ver este tipo de videos con otros mangas como Tales of Destruction o Mahou Taisen. Sin nada más que decir, comenten, denle like y suscríbanse. Adiós.